Vamos a comenzar la parte B del tema 2 de los sistemas inalámbricos, que se refiere a los factores que afectan la transmisión. La figura muestra pues una persona que tiene un teléfono móvil celular y la calidad de la comunicación no es buena, y lo puede ver por los picos de buenas señales y de señales deterioradas. La razón de eso es que entre la antena transmisora y la receptora hay una serie de obstáculos, es decir, que básicamente todos son producidos por el hombre, y que afectan la señal. ¿Por qué la afectan? Porque las señales llegan en diferente tiempo aquí, y es posible que la fase de las señales sean negativas, o sea, se anulen, y la señal se deteriore. Bueno, el tema trata de esto, de todos esos factores que afectan una señal inalámbrica. El contenido del tema de la parte B, eso no, vamos a ver en este momento factores que afectan la transmisión. También tenemos los medios de transmisión, el espectro radioeléctrico, los factores que afectan la transmisión, que son una gran cantidad. Vamos a hablar un poco de la diversidad de espacio, de la zona de Fresnel, que es aquella zona que tiene que estar despejada de obstáculos entre una antena de transmisión y una antena de recepción. Vamos a hablar del presupuesto del enlace. Gracias a este punto es que se puede entender o aprender cómo es que una señal que salga de una antena de transmisión llegue con calidad a la antena de recepción. Y finalmente, como siempre, un resumen del tema. Vamos entonces con los factores que afectan la transmisión. La primera, bueno, lo he comentado en la figura de presentación del tema, que se repite aquí. Aquí hay una persona, como lo dije, que no le está llegando una buena calidad. ¿Qué sucede aquí? Que hay dos fenómenos bien diferenciados: los efectos a gran escala y los efectos a pequeña escala. Los efectos a gran escala están marcados principalmente por la distancia entre el emisor y el receptor, así como los fenómenos atmosféricos, lluvia, granizo, tormentas, y el tipo del terreno, agua, vegetación, campo, ¿no? En la figura no hay vegetaciones, ¿no? Pero tampoco está lloviendo, pero eso puede sumarse a estos obstáculos que están aquí. Y hay fenómenos a pequeña escala debido a la propagación multicamino de la señal, que es lo que se presenta en la figura, y las interferencias que causan las múltiples réplicas en el receptor. En la figura se han presentado los diferentes caminos que sigue la señal original hasta llegar al receptor, y se producen muchas reflexiones. ¿Qué es lo que sucede? Que estas señales van hacia el receptor por diferentes caminos, y como llegan por diferentes caminos, hay un retraso en el tiempo, que es lo que muestra la figura. Fíjense que en la sisa está el tiempo y aquí las señales llegan con un cierto retraso. ¿Y qué sucede? Que el resultado final de la señal puede ser una con una buena calidad y otra con una mala calidad. Aquí las señales que están saliendo de la antena no solamente están llegando a este usuario, están también llegando a un usuario que debe estar en este vehículo y otro que está en este vehículo. Entonces, fíjense, la transmisión inalámbrica realmente requiere de que los realizadores del sistema tengan muy en cuenta todo lo que afecta a la señal, porque esta es la señal afectada en la interfaz de aire. Aquí se ve con más claridad que hay una radio base de telecomunicaciones móviles que está emitiendo una cierta área, y la idea es que la señal que llegue al equipo del móvil llegue con calidad, de la misma manera que la señal que salga del teléfono móvil llegue con calidad aquí. Pero ¿qué pasa? Hay una serie de factores y perturbaciones
que actúan sobre la calidad de la señal degradándola, ¿no? En este caso hay árboles, ¿no? Hay edificios, ¿no? Y eso hace que actúen sobre la señal perturbándola porque precisamente esos son unas perturbaciones. Entonces es muy importante entender esto para poder dimensionar un sistema inalámbrico con buena calidad. Vamos a ver los medios de transmisión. Básicamente hay dos grandes categorías, los medios guiados y los medios no guiados. Los medios guiados son los cables de pares trenzados, el cable coaxial, la fibra óptica, ¿no? En cambio tenemos los no guiados, que son las ondas electromagnéticas, las microondas y el láser. Obviamente la materia está dirigida a los medios no guiados, que son los que van por la interfaz de aire, o sea, los inalámbricos. Estos son los medios de transmisión guiados, bueno, algunos de ellos. Aquí está el cable telefónico, el cable de par trenzado multipar, el cable coaxial y la fibra óptica. Hay varias diferencias entre ellos, pero la más importante es el ancho de banda. El ancho de banda que tiene un cable telefónico es muy pequeño comparado con el que tiene una fibra óptica. La fibra óptica se puede transmitir una gran cantidad de comunicaciones simultáneas. El cable telefónico va a una comunicación de voz. Hoy, este par telefónico de cobre ha sido repotenciado gracias a una tecnología llamada ADSL, que ha permitido que también se transmita por el par telefónico data. Y por eso hay en muchos hogares el servicio de teléfono, el servicio de voz y el servicio de internet. En el caso de lo que ocupa esta materia, tenemos las ondas electromagnéticas que van por el aire, que están constituidas, como hemos visto ya, por dos partes, una electromagnética y una eléctrica, dos ondas. Pues. Estas ondas se transmiten también por microondas porque son longitudes de ondas muy pequeñas, por tanto frecuencias muy altas, y también están los sistemas satelitales. En el caso de los sistemas satelitales, la distancia entre la antena de transmisora y el receptor es muy grande. Entonces, aquí la pérdida más importante que hay que considerar es la pérdida del espacio libre, porque las pérdidas del espacio libre dependen de la distancia y de la frecuencia. Y aquí la distancia es muy grande y la frecuencia también. Entonces, las pérdidas del espacio libre son muy grandes. Aquí aparece BESA. BESA es esta metodología, ¿no?, que de colocar antenas muy pequeñas en los hogares y que se conectan básicamente a los sistemas satelitales. Se pueden conectar a otros, pero básicamente uno las ve en la ciudad. También tenemos un medio de transmisión no guiado que es el rayo láser. Bueno, indudablemente que nosotros nos vamos a ocupar de este medio de transmisión. ¿Cuáles son las principales características de los medios de transmisión no guiados? Utilizan el aire como medio de transmisión, requieren línea de vista que se puedan ver. Cada medio de transmisión sirve de soporte a los servicios que utilizan bandas del espectro de frecuencia. También todo el rango de frecuencia se le conoce como espectro electromagnético. Pero el espectro electromagnético es muy limitado y por eso necesariamente tiene que ser bien administrado y regulado. En cada país hay una organización que se ocupa de él. Vamos a ver el espectro radioeléctrico, aunque ya tocamos el punto en el tema 1, vamos a recordarlo aquí. El espectro radioeléctrico, esta es la definición de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La frecuencia del espectro electromagnética usada para el servicio de difusión y servicios móviles de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijo. Fíjense que dice la frecuencia del espectro electromagnético, o sea que estamos hablando del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un subconjunto del espectro electromagnético, que es aquel que se usa para los servicios de voz, data y video o una combinación de ellos.
Este no es un concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan o disminuyen los rangos de frecuencia utilizados en las comunicaciones y corresponde al estado del avance tecnológico. En el caso de nuestro país, el ente regulador se llama CONATER, ¿no? El espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz y que se propagan en el espacio sin guía artificial. Bueno, el espectro radioeléctrico, como lo comentamos en el tema 1, está separado en varias bandas, que van de frecuencia muy baja, very low frequency, a frecuencias extremadamente altas. Aquí están las bandas y aquí están, ya está definido cuál servicio se va a dar en cada una de las bandas. Estas bandas pues son administradas y no son entregadas a una sola operadora, sino varias para desarrollar la buena competencia. Vamos a ver los factores que afectan la transmisión. Bueno, hay una gran cantidad. Tenemos que empezar por la atenuación. La figura muestra claramente que la atenuación. Una señal sale del emisor con una potencia importante, pero en la medida que avanza en la distancia, ¿no?, se va atenuando, ¿no?, porque ya decrece con la distancia. Los factores de atenuación para los medios no guiados son: la señal recibida debe tener la suficiente fuerza para ser interpretada. La señal que llegue aquí tiene que llegar con una calidad que pueda ser interpretada correctamente. La señal debe mantener un nivel más alto que el ruido. La señal no solamente no viaja sola, viaja con un ruido. Entonces la señal tiene que estar por encima del ruido. Si la atenuación es más alta, a alta frecuencia, eso produce distorsión. Aquí tienen la fórmula que define la atenuación. Atenuación igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia P sub 2 sobre la P sub 1. Se supone que la potencia P sub 2, si es mayor que P sub 1, aquí no va a haber una atenuación, sino una ganancia. En caso contrario, se producirá la atenuación. Se refiere a la pérdida. Atenuación se refiere a la pérdida de potencia entre un transmisor y un receptor. Tenemos el ruido. Esto es una distorsión, ¿no?, que actúa considerablemente sobre las señales radioeléctricas, ¿no? Entonces, el ruido consiste en la energía eléctrica electromagnética de frecuencia de radio no deseada que puede degradar y distorsionar la calidad de la señal. La figura lo muestra claramente. Tiene una señal de origen que es digital. En la interfaz de aire se le agrega el ruido y la señal se puede llegar a deteriorar de una manera tal que se pierda la información. Fíjense que aquí se muestran en color rojo dos bits que han sido mal interpretados en la recepción. En el caso de las señales analógicas, la señal se vuelve ruidosa y adquiere un sonido de raspado. Por ejemplo, una conversación telefónica se puede ver interrumpida por los ruidos en el fondo de la línea. De sistemas digitales, que es el caso que nos ocupa, los bits a veces pueden fusionarse y en estos casos la computadora de destino, o sea, el terminal de destino, ya no es capaz de distinguirlo, como se muestra en la figura. Como resultado, se produce un aumento de la tasa de errores de bit, el bit error rate, es decir, la cantidad de bits distorsionados a tal punto que la computadora de destino lea bits en forma incorrecta. Este es el objetivo de esto, que llegue un ver de buena calidad, o sea, que el ver sea muy bajo, que la pérdida de errores de bit sea muy baja. Y eso es un parámetro que tiene que ser considerado en los sistemas inalámbricos. Tenemos el ruido térmico. Es muy difícil eliminar el ruido, en este caso el ruido térmico. El ruido térmico importante es el ruido que llega al receptor. El ruido térmico es igual a K, que es una constante llamada de Boltzmann, que es este valor que está aquí en grados Kelvin, que es la temperatura en grados Kelvin,
y ves el ancho de banda, ¿no? Hay diferentes tipos de ruido. Tenemos el ruido térmico, el ruido de intermodulación, la diafonía, el ruido de impulso. El ruido térmico es provocado por la excitación de electrones debido a las oscilaciones térmicas del medio y se mantiene uniforme en el rango de frecuencia a la cual se transmite la señal mensaje. El ruido térmico está presente en todos los dispositivos y no puede ser eliminado, porque es el calor, pues. Si usted prende un radio, prende un móvil, siempre va a haber una temperatura, entonces el ruido térmico va a estar presente. El ruido de intermodulación se produce en sistemas de transmisión no lineales, produciéndose la inserción de nuevas frecuencias, las cuales se adicionan o se restan. De un amplificador de alta potencia, la idea es que trabaje en la parte lineal, pero hay una parte que es curva y ahí se produce el ruido de intermodulación porque allí aparece nueva frecuencia. Por eso que los amplificadores de alta potencia no pueden trabajar a su mayor potencia, sino hay que reducirla para que trabaje en la parte lineal y no en la parte curva donde se produce el ruido de intermodulación. La diafonía, en inglés crosstalk, se refiere a cuando entre dos circuitos, parte de las señales presentes en uno de ellos se considera como perturbadora, ¿no? Y actúa sobre la otra. Cuando uno tiene una comunicación y entonces empieza a oír otra comunicación. El ruido de impulso es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente durante un impulso. La duración de este impulso es breve en comparación con el tiempo que transcurre entre un impulso y otro. Usted, por ejemplo, está viendo televisión, por poner un ejemplo, y encienden en el hogar una batidora, porque van a hacer un jugo. Cuando encienden la batidora, se produce este ruido de impulso que actúa sobre la señal del televisor. Bueno, el ruido es algo interesante en el sentido de que siempre está acompañando a las señales y hay que reducir. Las pérdidas en espacio libre. Este es un parámetro muy importante que hay que considerar. Es un tipo de atenuación. ¿Por qué? Porque la pérdida del espacio libre depende de la distancia de la frecuencia. Si la distancia y la frecuencia son altos, las pérdidas del espacio libre van a ser muy grandes. Fíjense que la fórmula es la potencia de la señal receptora, P sub R, y la potencia de la señal transmisora. Y esta depende de la distancia de propagación entre las antenas y de la longitud de onda. Y si depende de la longitud de onda, depende de la frecuencia. Y C es la velocidad de la luz. Entonces, fíjense, estas pérdidas pueden ser muy importantes si la distancia y la frecuencia son altas, como es el caso de los sistemas satelitales. Hay unos satélites que se llaman geoestacionarios que están a 65.536 kilómetros de la Tierra, entonces la distancia es muy grande y como la frecuencia de los sistemas satelitales también es grande, esta pérdida del espacio libre es muy grande. Aquí tenemos la misma fórmula vista de otra manera. Las pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre dependen de la distancia, de la frecuencia y está inversamente con la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, la atenuación en el espacio libre es directamente proporcional al cuadrado de la distancia y la frecuencia. La pérdida por espacio libre representa la mayor parte de la atenuación total causada por efecto de propagación de la onda electromagnética. Por eso es muy importante y calcular el presupuesto del enlace, que es lo que vamos a ver al final del tema. Que la señal que llegue al receptor sea de buena calidad. De acuerdo a la recomendación ITU P525, cuando se trata de un enlace punto a punto, es preferible calcular la pérdida del espacio libre considerando dos antenas isotrópicas, denominadas también pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre. Esta figura lo muestra más claramente. Tengo una antena de transmisión y una antena de recepción. La pérdida del espacio libre que están aquí en inglés, free space loss, como las coloco aquí, depende de la distancia y de la frecuencia. Hay unas fórmulas ya formas logarítmicas que expresan estas pérdidas.
Esta fórmula, 92.4 más 20 logaritmo de D más 20 logaritmo de F, se usa si la distancia está en kilómetros y la frecuencia en gigas. Si no, tienen esta, que se diferencia de la primera porque la frecuencia está en megahertz. Entonces, fíjense, la figura es muy clara, que las pérdidas del espacio libre dependen de la distancia y la frecuencia, y que es un parámetro muy importante cuando se va a dimensionar un sistema inalámbrico. Aquí tienen las pérdidas del espacio libre, o sea, las pérdidas con respecto a la distancia. Una distancia, esto depende indudablemente de las frecuencias, de la frecuencia que se está usando. Estos son más o menos a manera de representarlo. Una distancia de 100 metros, la pérdida 80,23, 286,25 y así sucesivamente. Pero repito, estos son valores aquí referenciales porque las pérdidas del espacio libre van a depender de la distancia y de la frecuencia. Tenemos otro concepto que actúa sobre la señal, que es la absorción. La figura muestra una señal que choca contra un muro y se produce una reflexión, pero también se produce el fenómeno de absorción. La absorción ocurre cuando un objeto disminuye la intensidad de la radiación incidente. El vapor de agua y el oxígeno contribuyen a la atenuación de las señales. A frecuencia menor de los 15 gigas, la atenuación es mejor. La lluvia y la niebla causan atenuación. Y así que la lluvia y la niebla causan la atenuación. El agua absorbe rápidamente las ondas electromagnéticas, así como muchas otras sustancias. La energía absorbida generalmente se transforma en calor. Por eso es que cuando hay una comunicación inalámbrica, la señal se deteriora o llega hasta caerse, porque la lluvia despolariza, la señal viene polarizada, la lluvia despolariza la señal y entonces esta pierde calidad. Tenemos el concepto de refracción, un concepto muy sencillo. Tenemos un medio, ¿no?, que tiene una densidad diferente con este. Este puede ser el aire, este puede ser el agua. La refracción es la inclinación de las ondas de radio cuando pasan a través de un medio de diferente densidad. La señal choca contra el medio, se va a reflejar, pero alguna parte de la señal va a ser refractada. ¿Qué produce esto? Bueno, disminuye la calidad de la señal. Tenemos la difracción. Fíjense, la difracción es ocurre cuando la señal de radio entre el transmisor y el receptor, aquí está la antena, ¿no?, el receptor debe estar por aquí, todo otro día por una superficie que tiene irregularidades puntiagudas o una superficie desigual que produce un curvado en la zona. En este caso tenemos una antena y tenemos un edificio. El frente de onda viaja, fíjense, pero cuando llega al edificio, entonces es obstruida por la misma y se produce esta distorsión que se llama difracción. Imagínense las señales inalámbricas en una ciudad que está llena de edificios. Esto produce una atenuación que tiene que ser considerada también. Tenemos la reflexión. La reflexión ocurre cuando la señal se encuentra en una superficie que es larga comparada con la longitud de onda de la señal. Tenemos una superficie que se asume que es larga comparada con la longitud de onda de la señal, entonces la señal se refleja, ¿no? La reflexión ocurre en la superficie de la Tierra, edificios, paredes, entre otros. ¿Ves cómo estoy significando mucho el dimensionamiento de un sistema inalámbrico? No es tan sencillo cuando se hace en ciudades que tienen muchos obstáculos, aparte de los obstáculos naturales. Aquí tenemos otro, el scattering. El scattering ocurre cuando la señal tropieza un cuerpo cuyo tamaño es menor que la longitud de onda de la señal y el volumen de obstáculos por unidad del volumen es largo. Esto también se ve en los edificios. Algunos ejemplos de todos estos que pueden causar el scattering son los postes de luz, señales de tránsito. El scattering puede ser visto como muchas reflexiones,
pero ¿qué es lo que hace el escáter? Atenuar la señal también. Después vamos a una que es muy importante, que es el multitrayecto. Es la figura inicial del tema y aquí lo volvemos a tocar. Pues. Tenemos una antena que está emitiendo a diferentes sitios, pero las señales no van como muestra la figura. Algunas de ellas van a chocar con los edificios, van a chocar con la tierra y entonces eso produce el multitrayecto. El multitrayecto que es múltiples copias con diferentes retardos. Pues las señales al chocar contra los obstáculos van a llegar en diferentes momentos. La señal compuesta puede ser más larga o más pequeña que la señal directa. En el caso de la telefonía móvil hay muchos obstáculos, pues entonces obviamente esto lo vemos con facilidad cuando nos movemos por una ciudad. Aquí tiene qué es lo que pasa con el multitrayecto. Tenemos una antena por la cual se está transmitiendo 4 bits 0101. Eso es lo que queremos que llegue aquí al receptor. Pero la presencia de esta gran cantidad de obstáculos, en este caso un edificio, un autobús, hacen que las señales lleguen aquí en diferentes momentos y se va a perder alguna señal. Porque fíjense, en vez de llegar aquí 0101, llegó 001. Esto es lo que se produce, lo que se llama interferencia intersímbolo, que está por aquí, interferencia intersímbolo. Esta interferencia intersímbolo hay que reducirla, hay maneras de reducirlas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace multitrayecto. Aquí pueden verlo en esta figura. Fíjense que aquí hay un enlace de microondas que tiene línea de vista. O sea, aparentemente no debería haber ninguna distorsión. Pero hay señales que chocan contra la Tierra y que llegan en diferentes fases y van a actuar sobre la señal. Puede ser que la fase se sume a esta, entonces la señal sea más poderosa, más potente, pero puede ser negativa y entonces la señal se va a deteriorar. Y aquí, bueno, está la misma situación. Un usuario que tiene un teléfono móvil, está en este vehículo, las señales que le van a llegar pueden ser de una característica tales que le anulen la comunicación. Entonces aquí tienen el ejemplo con enlace de microondas y un ejemplo con una comunicación móvil. Hay más, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la conmoción. La conmoción de la señal es causada por el decaimiento de la caída de la amplitud, pero mucho más fuerte cuando se suma la fase de la señal principal con la reflejada y la señal recibida puede estar más atenuada que el de la lámina anterior. Entonces el receptor no va a poder descifrar la señal que llega al receptor. Es todo lo que puede pasar, pero es que estas señales pueden tener fase positiva, fase negativa y en consecuencia actúan sobre la señal. Tenemos la cancelación, el nulling de la señal por efecto de multitrayecto. Fíjense de que las múltiples señales reflejadas llegan fuera de fase al receptor y la amplitud de las señales se suman con la de la principal anulando esta. Que puede ser que la señal que llegue al receptor sean de fase contraria o de amplitudes contrarias, entonces sencillamente se va a anular. Tenemos el aumento de la amplitud de la señal por efecto de multitrayecto. Este otro caso, la amplitud de la señal principal aumenta porque las señales reflejadas se asuman aumentando la amplitud. Que se pueden restar, se pueden sumar. Entonces, por eso es que a veces tenemos una buena comunicación y otras veces tenemos una mala comunicación. El desvanecimiento es una señal que varía entre una amplitud positiva y una amplitud negativa. Entonces el desvanecimiento es usado para describir las fluctuaciones rápidas de esas amplitudes de la fase o los retardos de una señal de radio en un periodo corto de tiempo a distancia o distancia de viaje. El desvanecimiento es causado por la interferencia entre dos o más versiones de la señal transmitida que llegan al receptor en tiempos ligeramente diferentes, que es lo que mostramos en las láminas anteriores.
La señal recibida, denominada onda multitrayecto, puede entonces variar significativamente su característica. Muchos factores pueden causar el desvanecimiento. En multitrayecto, como hemos visto en las láminas anteriores, la velocidad del usuario móvil, la velocidad del objeto alrededor del radio del canal. Bueno, ese es el fading o desvanecimiento. Vamos a hablar un poco de diversidad de espacios. ¿Cómo resolver estos inconvenientes? Estos algoritmos de corrección de errores, tenemos la corrección de errores, pero ¿qué es lo que queremos? Que las señales lleguen al receptor igual que la que salió del emisor. Esta figura, o sea que poner varias antenas en la transmisión y varias antenas de recepción, ¿no? Aquí se ponen dos antenas de transmisión y dos de recepción. Esto existió siempre, pero ahora apareció algo diferente que se llama MIMO. Pero si usted ve la figura desde el punto de vista de hardware, pues lo que tengo son dos antenas de transmisión aquí también tengo dos antenas de transmisión, tengo dos antenas de recepción, aquí también tengo dos antenas de recepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diversidad de transmisión y recepción con el mismo? Que en esta tecnología se agregan unos algoritmos que garanticen que cualquier señal que salga de una antena llegue a todas las antenas de recepción. Eso es el mismo. Fíjense que aquí el flujo que sale de esta antena de color gris llega a las antenas de recepción. El flujo de señal que es color rojo que sale de esta antena llega a las dos antenas de recepción. Esto es el mismo. La diferencia es que hay un software que se le agrega a esta tecnología. ¿Qué se hace? ¿Qué se logra con el mismo? Bueno, hasta 28 Mbps se puede lograr con la introducción de mismo 2x2, que es el ejemplo, dos antenas aquí y dos antenas aquí. Y se refiere a que en lugar de transmitir un flujo de datos a partir de una antena, dos flujos diferentes de datos se transmiten a partir de las dos antenas. Mediante la combinación de los flujos de datos, de dos flujos de datos en el terminal, es posible doblar la velocidad. Entonces, ¿qué estamos logrando? Aumentar la velocidad. Si mismo se combina con un tipo de modulación como 64 QAM, entonces usted puede tener una velocidad de 42 Mbps. Y si usted combina MIMO con 4x4, o sea, en lugar de tener dos antenas aquí, tiene 4 y 4, y la combina con 64 QAM, usted puede aumentar la velocidad. Entonces, fíjense el poder que tiene la modulación combinada con MIMO. Permite aumentar la velocidad. Bueno, esto es MIMO. ¿Cómo funciona MIMO? Bueno, aquí tenemos un MIMO 2x2, dos antenas de transmisión, dos antenas de recepción. Como podemos ver, estas señales que salen de cada antena de transmisión son aleatorias, ya van buscando el camino hacia las antenas de recepción, pero acuérdense que aquí vamos a tener edificios, tenemos montañas, tenemos árboles, está la tierra y esas señales van a chocar contra esos obstáculos. Esto hace que los caminos de propagación sean diferentes, ¿no? Porque tengo N antenas con N antenas de recepción y entonces eso hace que haya diferentes canales de propagación. Las señales de radio llegan después de varias reflexiones en edificios o paredes y la combinación de reflexiones es diferente para cada antena receptora, de forma que se transmite una señal diferente para cada combinación de reflexiones. Esto es lo que hace que se produce esta matriz de transmisión, ¿no? Esta es la matriz de transmisión H sub H11, H21 y así sucesivamente. Esta matriz de transmisión es una matriz compleja. Esta combinación de la antena, de la señal entre la antena de recepción y de transmisión son una variable compleja. El elemento H y J representa la función de transferencia compleja entre la antena transmisora y la antena receptora. Cada equipo transmisor, los que están aquí, tiene asociado un número de antenas, como puede ver en este caso son dos.
El canal de radio no es único, existe un canal entre cada antena transmisora y cada antena receptora, como muestra la matriz de transmisión. La propagación se representa mediante una matriz que se conoce como matriz de transmisión o matriz H. El elemento H y J representa la función de transferencia compleja entre la antena transmisora J y la antena receptora I. Fíjense que H1, 2, ¿qué significa? La 1 significa la antena de recepción, estamos aquí, H1, 2. El 1 representa la antena de recepción y 2, la antena de transmisión. Fíjense que esta antena aquí es la 2. Aquí dice 2 porque esta es la antena de transmisión. Bueno, esto es una matriz compleja y gracias al algoritmo que se le agrega a esta tecnología se puede duplicar la velocidad. Obviamente, en un ambiente real, el mismo logra que las señales lleguen a las antenas de recepción, pero si la calidad de la señal es muy mala, por ejemplo, empiece a llover y si una tormenta, indudablemente que posiblemente las señales no lleguen con calidad a las antenas de recepción. Fíjense, esta figura muestra claramente los mecanismos para compensar errores con la diversidad de antenas. Esto lo puede ver si usted tiene Wi-Fi en su casa. Por lo general tenemos este tipo de aparato, ¿no? Un router inalámbrico que puede tener 2 antenas, 3 antenas. Estas son las pérdidas del paso que llegan a las 2 antenas, la señal con sus pérdidas de paso, porque tuvo una señal pero tiene unas pérdidas, pero hay una señal reflejada. Entonces las dos llegan a las antenas. Se selecciona la señal de la mejor antena, pues la mejor señal en este caso que está aquí. En la figura se muestra un dispositivo que utiliza diversidad de antenas. Una antena recibe una señal directa y la otra una señal reflejada. El dispositivo selecciona la antena que tiene mejor señal. Por eso es que cuando se tiene Wi-Fi en un hogar, hay que tratar de poner este aparato en un sitio alto, o sea, donde haya menos interferencia. Vamos a hablar un poco de la zona de Fresnel. Indudablemente que la idea es transmitir una señal con calidad entre un transmisor y un receptor. ¿Por qué? Son afectadas, como las señales entre transmisor y receptor son afectadas por esta serie de fenómenos, hay que tratar de poner esas antenas en el mejor sitio. Pero ya sabemos que a veces se puede, otras veces no se puede. Por eso existe la zona de Fresnel. Obviamente lo ve aquí, más angosta en las antenas y más ancha hacia la mitad, porque es helicoidal. Múltiples zonas de Fresnel se forman alrededor de las pérdidas del espacio libre. Fíjense que aquí hay una zona de Fresnel que tiene una parte que tiene obstáculos. La primera zona de Fresnel al menos tiene que tener el 60% desbloqueado, o sea, la primera zona de Fresnel tiene que tener al menos el 60% libre de obstáculos, más del 40% de la zona bloqueada supone una degradación severa en la fuerza de la señal. O sea, el trabajo es tratar de que esta zona sin obstáculos sea el 60% o más. Aquí tienen otra vez la zona de Fresnel. Aquí tenemos una parte que está en la cual está un obstáculo, en este caso un árbol. Entonces, esta D, que es el máximo diámetro de la primera zona de Fresnel, este diámetro que está aquí, es igual a 2R, que es igual a la raíz cuadrada de la longitud de onda y la distancia. Fíjense que va a depender de la longitud de onda y la distancia. Entonces, en un enlace de microondas, esto del cálculo de la zona de Fresnel es muy importante. Vamos a hablar del presupuesto en enlace. Bueno, hay una serie de factores que afectan la señal. Cada una produce una atenuación que si no es minimizada puede ser importante. Sabemos de que se van a poner diferentes antenas, ya sea en la transmisión y la recepción,
para tratar de lograr que las señales lleguen a la recepción con calidad, que es la diversidad de espacios. También ahora sabemos que tiene que haber una zona que debe estar libre de obstáculos, pero si hacemos el cálculo correcto, la señal que va a llegar al receptor tiene que ser de buena calidad. ¿Cómo sabemos que la señal que llega al receptor es de buena calidad? Bueno, con este concepto llamado presupuesto del enlace. Usted le suma una K, porque si la sensibilidad da menos 50, el valor que llega, el nivel de señal recibida es menos 56, y usted le agrega una K de 10 dBm, entonces le va a dar menos 56 más 10, menos 46. Entonces eso asegura que la señal va a llegar con más calidad. Por eso se llama un colchón. Este cálculo de los cables y los conectores es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de atenuaciones de cables coaxiales dependiendo del tipo de cable y de la frecuencia. Los valores están dados en pie, en dB por cada 100 pies y en dB por cada 100 metros. Por eso es que hay un valor, este 6,2 es el valor en dB, la atenuación en cada 100 pies, y aquí 20,5 la atenuación en cada 100 metros. Bueno, hemos llegado al resumen del tema. En este tema hemos presentado una gran cantidad de conceptos, por ejemplo, los modos de transmisión, que son los guiados y no guiados. En el caso de nosotros vamos a trabajar con los guiados. Presentamos una gran cantidad de factores que afectan la transmisión, como la atenuación, el ruido, ¿no? Después hablamos de la zona de Fresnel, que es una zona que tiene que estar libre de obstáculos, por lo menos el 60% de la zona de Fresnel 1. Presentamos el concepto de diversidad de espacio, que es una manera de no solamente asegurar que las señales que salgan de una antena de transmisión lleguen a la de recepción, sino que si le agregamos la tecnología mismo, se puede aumentar la velocidad. Y finalmente acabamos de ver el presupuesto del espacio, que trata con el cálculo que debe hacerse para asegurarse que una señal que salga de una antena de transmisión llegue con calidad a la de recepción. Bueno, hemos terminado la presentación y nos oiremos en una próxima oportunidad.